Bendiciones, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos. Hermanos, vengo de sudar la gota gorda allá adentro. Primero que nada, qué bendición el poder saludarlos el día de hoy. ¿Verdad? Estoy muy contento de poder compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Gracias al pastor que siempre confía en nosotros para poder traer la palabra. Vamos a hablar un tema muy interesante. El día de hoy estamos conmemorando, celebrando, ¿verdad? El Domingo de Ramos. Entonces vamos a ver un tema relacionado con eso, ¿verdad? Para los que no me conocen, soy pastor de jóvenes y me llamaba la atención porque mientras estaba yo trabajando en esto, me di cuenta de que está muy relacionado con algo que estamos hablando los jóvenes los días de viernes. Así que, papás, ¿verdad? Si tienes un joven entre 12 y 17 años, tenemos el tiempo de adolescentes. Y jóvenes mayores de 18 a 25, ¿verdad? Sin compromisos, que no estén casados, que no tengan hijos. También son bienvenidos en el grupo de jóvenes. Y tenemos una serie que lleva por nombre Volviendo en sí. Volviendo en sí. Y está basado en la historia del hijo pródigo. Usted sabe la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que estaba perdido hasta que llegó a un punto extremo en el cual estaba comiendo comida casi a punto de comer comida de los cerdos. Y dice la Biblia que volvió en sí, que se dio cuenta. Y el día de hoy vamos a hablar del Domingo de Ramos, pero el tema lleva por nombre ¿Ya te diste cuenta? Así lleva por nombre. Y vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ver el capítulo 21. Vamos a estar sobre todo en el libro de Mateo y vamos a usar la versión Reina Valera del 60. Si tienes tu Biblia, también va a estar en la parte de atrás. Mateo capítulo 21, versículo 9, dice de la siguiente manera. Y la multitud que iba delante y la que seguía daban voces diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos el día de hoy aquí en tu casa de oración. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de cantar cánticos a tu nombre, de poder orar, de poder buscar tu rostro. Gracias por esa oportunidad. Gracias porque al pasar de los días, al pasar de este mes que está a punto de finalizar, tú has estado con nosotros, nos has ayudado, nos has bendecido. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta de que tú estás en medio de nosotros, de que tú tienes un plan para nosotros. Ponemos esta palabra en tus manos. Háblanos, Señor. Háblanos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. 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 Mis amados hermanos, el día de hoy celebramos el Domingo de Ramos, ¿verdad? Otros nombres es el Domingo de Palmas. Y hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esto lo podemos encontrar no solo en un evangelio. Me estaba llamando mucho la atención que esto está en los 4 evangelios. Esto está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Está la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hermanos, hoy recordamos cómo es que el pueblo lo recibió con mucha alegría. Lo leímos hace ratito, el día de hoy estamos viéndolo por todos lados. La gente decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban alegres. Y dice la escritura que el pueblo ponía sus prendas en el camino y agarraban palmas y las ponían en el camino para que Jesús pasara. El pueblo cantaba, el pueblo clamaba y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mis hermanos estaban reconociendo a Jesús como su rey.
Le estaban dando la bienvenida a Jerusalén como el Mesías prometido, como aquel que habían estado esperando por mucho tiempo. Mis amados hermanos, esta celebración a mí y nos tendría que recordar cómo es que Jesús entró a Jerusalén. Entró con humildad. Ese era el reino que venía presentando Jesús. Humildad. Y esta ocasión, esta fecha nos invita a que podamos reflexionar sobre la realidad del sacrificio que se avecinaba. Porque póngase a pensar una cosa, Jesús estaba entrando a Jerusalén. Le estaban dando la bienvenida, gritaban, cantaban, pero en cuestión de menos de una semana, Jesús iba a estar en la cruz del Calvario. ¿Puede usted imaginar, reflexionar sobre la realidad de ese sacrificio que se avecinaba? Porque Jesús sabía todas las cosas. Él sabía lo que venía. Y me gustaría, mis amados hermanos, que el día de hoy pudiéramos reflexionar que aunque la multitud cantaba y gritaba, aunque la multitud vitoreaba su nombre, Jesús sabía una cosa. Jesús sabía que no todos comprendían quién es el que estaba en medio de ellos. Y hoy, mis amados hermanos, hoy veremos qué significa para nosotros la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, vamos a entrar, Mateo 21 fue el versículo que leímos, ¿verdad? Dice que la multitud, y esto me llama la atención porque la multitud es, ¿cuántas personas? Muchas personas, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees este versículo y dice la multitud, ¿qué asume uno? Porque dice la multitud que iba adelante y le seguía, daban voces diciendo, Hosana al hijo de David. Uno asume luego que toda la multitud le está dando la bienvenida, ¿verdad? Así como que todos están bien contentos. Me llamaba la atención, nos habla de la multitud. Y la multitud estaba cantando, gritando. Y en los primeros versículos de Mateo capítulo 21, vemos cómo Jesús envía a sus discípulos por una burra, por un pollino, ¿verdad? Le dicen, vayan a conseguirme una burra, un pollino. Y ellos les dicen, ¿a dónde? Y dice, vayan allá, les da dirección, les dice, cuando ustedes digan que es para el maestro, se los van a dar. Era cuestión de creerle a Jesús, ¿verdad? Porque es como si te dijeran a ti, mira, veme a traer el carro que está estacionado por allá. Y tú, pero, ¿y la llave? Allá la vas a encontrar. ¿Pero por qué? ¿De quién es? Tú tráemelo. No, así estaba Jesús. Y esto me llama mucho la atención porque su entrada a Jerusalén no era como la de una persona que fuera de la realeza, ¿verdad? Ellos entraban en carrozas, ellos entraban en caballos fuertes, poderosos. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo esperaba a un Mesías, ¿verdad? A un libertador que los libertara del gobierno romano. Ellos estaban esperando a un militar. Ellos estaban esperando a un político, ¿verdad? Que tomara posesión del trono. Pero el propósito de Jesús era mostrar que su reino no se establecía con fuerza militar, sino con humildad y justicia. Por eso es que Jesús entra humilde en un burro, ¿verdad? Y está interesante porque este primer punto me gustaría hablarles acerca de las profecías cumplidas. Fíjese usted que mientras estamos viendo esta historia nos podemos dar cuenta que hay profecías que se están cumpliendo. Por ejemplo, esa entrada de Jesús la podemos encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Ahí lo podemos encontrar. Es muy interesante. Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9, dice, fíjese cómo comienza este versículo bíblico. Está buenísimo, está increíble. Dice, alégrate mucho. ¿Alégrate cuánto? Alégrate mucho. Y estaba hablando de la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí con la misma emoción, alegrados? Sí, ¿no? Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías capítulo 9. ¿Cómo es hermoso este versículo, verdad? Fíjense, me llama la atención porque el versículo comienza diciendo, alégrate, alégrate, es un día de alegría. Pero, ¿sabe una cosa? Lo importante es poder conocer el contexto. Porque cuando leemos ese versículo, el versículo 9, luego decimos, es una situación alegre. Pero ¿sabe una cosa? Lo importante es de que el contexto de ese capítulo 9 está hablando de el Señor haciendo juicio sobre otras naciones. Hablaba de cosas terribles que venían a aquellas naciones que estaban en contra de Dios. Hablaba de juicio. Cuando tú lees este capítulo, ¿verdad? Pareciera que este versículo no hace sentido, porque todo el capítulo habla de juicio, pero el versículo 9 se enfoca en darnos una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Le está diciendo, alégrate, alégrate aunque la situación que describe sonaba terrible. Dios les estaba asegurando a su pueblo que Él iba a salvarlos. Les estaba asegurando, la salvación viene, así que alégrate. Y miren, las cosas no son tan diferentes, ¿verdad? A veces nosotros nos encontramos en ese momento de dificultad en la vida, y a veces cuando uno pasa un problema, una necesidad, una enfermedad, entendemos, ¿verdad? Que la gente se acerca a nosotros y nos dice, ánimo, échale ganas. ¿Le ha pasado? Cuando estás que, ahora sí, yo uso mucho esto, que te lleva el río y estás mal y te dicen, échale ganas. Lo toma uno bien porque dice, pues gracias, ¿no? Pero me está llevando el río. y es justo lo que está pasando. Está una situación bastante difícil ocurriendo y el Señor les dice, alégrate porque tu salvación está cerca. Si te das cuenta, en ese versículo de Zacarías dice, da voces de júbilo. ¿Por qué? Porque hay una luz, porque hay una esperanza en medio de esa oscuridad. Les está diciendo, tu rey vendrá a ti. Y les está diciendo, vendrá justo, salvador y humilde. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué es lo que estaban esperando? Es que, ¿sabe qué? No se habían dado cuenta, mis amados hermanos. No habían prestado atención porque ellos esperaban una cosa, pero la misma escritura les estaba diciendo cómo es que Jesús iba a llegar. Él iba a llegar justo, salvador y humilde. Y ¿sabe una cosa? Estaba yo pensando que en este momento que Jesús estaba entrando en Jerusalén, literalmente la salvación había llegado. Literalmente, cuando Jesús estaba entrando por las puertas de la ciudad, la salvación había llegado. Y en el libro de Mateo, capítulo 21, ¿verdad? En la entrada triunfal, versículo 9, podemos ver algo interesante. Mateo 21, 9. Dice, el versículo que leímos, y la multitud que iba adelante y la que le seguía, daban voces diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y mientras uno investiga la palabra Hosana, ¿verdad? Estaba yo viendo que en el original la palabra Hosana significa sálvanos. La palabra Hosana significa sálvanos no mañana, no en una semana, significa sálvanos ahora. La palabra Hosana significa te necesitamos. Estaba yo leyendo que decía era un clamor de auxilio a Dios. Ellos le estaban diciendo auxilio, ayúdanos. Le estaban diciendo sálvanos.
Es lo que estaban diciendo cuando ellos pronunciaban Hosana. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Profecías cumplidas. Fíjese una cosa bastante interesante cuando decían bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Usted sabe que eso también es una profecía? Eso también es una profecía. Eso se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 26. Ahí se encuentra esta profecía. Y hay algo bastante interesante. Mientras estaba yo estudiando este tema, porque me metí a buscar, ¿verdad? Fui a ver la profecía de Salmos. Pero me di cuenta de algo bastante interesante. Usted se recuerda, acabamos de ver, Jesús entra a la ciudad, ¿verdad que sí? Y en una semana, cuestión de una semana, Jesús va a estar en la cruz, ¿verdad que sí? Entonces van a pasar algunas cosas. Entre ellas, Jesús va a tener su última cena. Y en la última cena, ¿verdad? Jesús había llamado a sus discípulos para celebrar ¿qué? Eso, hermana, la Pascua. Iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y cuando yo estaba leyendo la historia, cuando yo estaba leyendo esto, yo me daba cuenta que Jesús celebró la Pascua. Jesús hizo la Santa Cena con sus discípulos, pero me llamó la atención algo. No sé si usted se había dado cuenta, pero la Biblia dice que cuando terminaron de celebrar la Pascua, comenzaron a cantar. Comenzaron a cantar. ¿Y saben qué estaban cantando? Estaban cantando el Salmo 118. Estaban cantando el Salmo 118, conocido como el Halel egipcio, el Halel egipcio. Y sabe una cosa, precisamente esta canción que estaban cantando, el Salmo 118, es un salmo de acción de gracias. Es un salmo en el que ellos celebran la bondad de Dios. Con este salmo ellos están diciendo, Señor, tú has sido bueno. Hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden decir que el Señor ha sido bueno con sus vidas? Y ellos estaban diciendo, Señor, has sido bueno. En este salmo, con este salmo cuando lo cantaban, ellos hablaban del amor eterno de Dios. De su amor eterno. Ellos decían, Señor, gracias porque has sido bueno. Ellos decían, gracias porque sabemos que tú nos amas. Ellos recordaban cómo es que el Señor los había librado de una gran angustia. Y ese salmo lo cantaban cada que celebraban la Pascua. Y me llamaba mucho la atención porque Jesús cantó ese salmo cuando celebró la Pascua con sus discípulos. Cuando Jesús confronta a los fariseos y dice, ustedes menospreciaron a la piedra que ustedes menospreciaron, terminó siendo la piedra más importante, la piedra angular. ¿Sabe que eso también está en el Salmo 118? Hermanos, muchos de nosotros también nos encontramos necesitados. También nos encontramos rogándole a Dios, pidiéndole que nos ayude, que nos salve, que nos auxilie, pidiéndole, Señor, por favor, salva a nuestra familia. Diciéndole, Señor, por favor, salva a nuestros hijos. Hermano, yo quiero recordarle que eso es precisamente para lo que Jesús vino. Eso es precisamente la razón por la cual entró y lo que él estaba enseñándole al pueblo, que él venía a salvarlos. Él venía a salvar a todos los que estaban perdidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, Jesús es la misma persona que también dijo, yo no he venido al mundo a condenar al mundo, sino a que sean salvos. ¿Sabe algo que me gustó? Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A cuántos el Señor nos ha llamado? El Señor Jesús vino a salvarnos,
a darnos la salvación que tanto buscamos, que tanto necesitamos. Mis amados hermanos, tenemos muchas situaciones pasándonos en nuestra vida, que si no es la enfermedad, es la carencia. Las cosas están difíciles, ¿verdad? ¿A poco no? Estamos sobreviviendo al día, ¿verdad? Necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades con personas a las que queremos. Y yo estaba viendo, ¿sabe una cosa, hermanos? Déjeme decirle algo. Jesús puede sanarnos físicamente. Jesús puede suplir nuestras necesidades. ¿Sabe qué, hermano? Eso Jesús lo puede hacer fácil. A Jesús no le cuesta. Pero ¿sabe algo? La prioridad de Jesús es el corazón del hombre. Porque de nada sirve, mis amados hermanos, que tengamos la sanidad. De nada sirve que tengamos la provisión si al final nuestra alma se pierde. Eso es lo más difícil. Más que solucionarnos el problema económico, más que sanarnos físicamente, más que arreglar el problema. Lo difícil es que el hombre dé su corazón a Jesús completamente. Y Jesús es lo que quiere salvar. Mientras Jesús entra a la ciudad, ¿verdad? Jesús entra a la ciudad. Entonces, yo me puse a preguntarme ciertas cosas. Ok, Jesús entró. ¿Y qué es lo primero que hizo? ¿Se recuerda? Sería bueno, ¿verdad? Jesús entra a la ciudad y lo primero que hace, una de sus primeras acciones, no fue irse a celebrar con el pueblo, ¿verdad? Decirles, ya llegó el rey. No fue. ¿Y a ustedes creen que el pueblo no quería hacer fiesta? ¿A quién no le gusta la fiesta? Llegué al cumpleaños, no te invitaron, pues ya llegaste y bueno, pues me quedo un ratito, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Pero Jesús, lo primero que llega a hacer es de que Jesús va al templo. Eso es lo primero que hace. No se distrae en otras cosas. Jesús va al templo. Mateo capítulo 21, ahí donde estamos, versículos 12 y 13. Y esto es interesante porque llega al templo, pero si tú lees tu Biblia, te vas a dar cuenta que el título que pone es Jesús purifica el templo. En otras versiones dice Jesús limpia el pueblo. Digo, el templo. Entonces, Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Lo que estamos celebrando, y lo primero que hace es ir al templo. Y lo primero que hace es ver, y si necesita limpiar el templo, ¿por qué lo necesita limpiar? Porque está sucio. Versículos 12 y 13 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y fíjense, Jesús dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo primero que va a hacer Jesús es a purificar el templo. ¿Sabe qué? Jesús vio una cosa. Jesús vio que el propósito del templo se había perdido. El templo, mis amados hermanos, era un lugar donde las personas debían ir a buscar a Dios. Pero Jesús lo había dicho, se había convertido en un lugar de negocio, en una cueva de ladrones. Y el problema no era simplemente, hermanos, que hubiera comercio. ¿Sabe cuál era el problema? Que la adoración había sido desplazada, se había puesto en otro plano, porque el pueblo tenía que hacer sacrificio. El pueblo tenía que conseguir su animalito, ir al templo, sacrificarlo. Ese no era el problema. ¿Cómo iban a conseguir los animalitos? Los tenían que comprar. O sea, el problema no era que sucediera este tipo de transacciones. El problema es que habían desplazado la adoración.
Ya no lo hacían de la mejor manera. El Señor les había dicho, tiene que ser un animalito puro, un animalito sano. Pero ya en ese tiempo agarraban cualquier cosa. Cualquier cosa. Habían desplazado la adoración. No lo hacían de la forma correcta. Y Jesús, mientras está hablando y mientras dice esas palabras, dice, mi casa será llamada casa de oración. Jesús sigue citando las escrituras. Eso está en Isaías. En Jeremías, Jesús dice, ustedes convirtieron este templo en una cueva de ladrones. Hermanos, el verdadero problema era que la corrupción no estaba en lo que estaban haciendo. La corrupción estaba dentro de su corazón. Habían perdido el temor a Dios. Y Jesús llega al templo y ¿sabes qué? O sea, me sorprende porque podemos ver cómo es que Jesús confronta lo que estaba mal. Jesús no se hace de la vista gorda. Jesús no ignoró el problema. Jesús actuó. Dice la Biblia que volcó las mesas, que echó afuera a los comerciantes, que denunció lo que estaba pasando. ¿Verdad? A veces vemos a Jesús solo con ¿verdad? Esa buena actitud. Amoroso, misericordioso. ¿Por qué es amoroso y misericordioso? Sí. Jesús es amoroso y misericordioso, pero en este pasaje podemos ver que Jesús también confronta lo que deshonra a Dios. Hermanos, ¿cómo está la iglesia hoy en día? Y no hablo del edificio, ¿verdad? Aquí nos venimos a reunir, pero sabemos mejor que nadie que cuando hablamos del templo estamos hablando de nosotros. La pregunta entonces es, ¿qué está ocupando el lugar que le pertenece a Dios? ¿Habrá algo? Yo me pregunto, ¿cuáles son esas mesas que tenemos que volcar en nuestras vidas? ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que arrancar? ¿Será un pecado? ¿Será la religiosidad? Peor, ¿será la hipocresía? ¿Será que en la iglesia somos una persona, pero fuera de la iglesia somos otro tipo de personas? Porque, mis amados hermanos, podemos tener un montón de cosas. Podemos tener música, podemos tener eventos, podemos tener organización y haber perdido la reverencia a Dios. Hermanos, Jesús sigue buscando una iglesia pura y sin mancha. Él viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Él viene a buscar una iglesia santa. ¿Sabe qué viene a buscar? Una casa de oración. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y me gustaría responder una pregunta que considero importante. ¿Qué es lo que Jesús está esperando de su iglesia? Esto, mis amados hermanos, lo podemos relacionar con lo siguiente que Jesús sigue diciendo, versículo 14. Dice, y vinieron al templo ciegos y cojos. ¿Y qué pasó? Directo, ¿no? Y vinieron al templo. ¿A dónde estaba Jesús? ¿Qué acababa de hacer Jesús? Volcó todo, limpió, purificó. Y de repente llegan los necesitados, llegan los ciegos, llegan los cojos y Jesús los sana. Jesús sana a los marginados de la sociedad, a los que no tenían esperanza. Hermanos, podemos ver cómo es que Jesús no deja de desarrollar su ministerio. Jesús no se deja deslumbrar, que quisiera decir mejor. Jesús no se deja deslumbrar por la gente que grita su nombre, que no se deja deslumbrar por eso. Jesús no se deja preocupar de más por lo que él sabe que se avecinaba, porque se avecinaba la cruz, sino que Jesús sigue desarrollando su ministerio, sigue trabajando en la misión que el Señor le dio. Porque es lo que dijo, para eso he venido, para darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Jesús sigue desarrollando su ministerio, no ignora a los que sufren, sino que los ayuda.
Y esa, mis amados hermanos, es la iglesia que Cristo está buscando. Aquella que no ignora a los necesitados, que no ve a los perdidos como personas indignas, sin esperanza y sin derecho a que sean salvos. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros no venimos de ese lugar? ¿Cuántos de nosotros no estábamos ciegos? ¿Cuántos no vivíamos en un círculo vicioso? ¿Cuántos no necesitábamos la ayuda, el auxilio de Cristo? Hermanos, si lo puedo hacer conmigo, lo puedo hacer con cualquiera. Créame. Hermanos, la iglesia de Cristo actúa. Mientras seguimos viendo la escritura, estamos en la entrada triunfal, capítulo 21, el versículo 19. Aquí encuentro algo interesante porque sigue todo esto en el mismo escenario, ¿verdad? Jesús entra, va al templo, sana a las personas. Y hay aquí una historia que yo cuando la leí no me hizo mucho sentido porque yo decía, a ver, o sea, ¿qué tiene que ver, no? Pero dice el versículo 19, y viendo una higuera junto al camino, vino a ella y no halló en ella nada sino hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Encontró una higuera, un árbol de higos, y estaba lleno de hojas. ¿Usted ha comido higo en alguna ocasión? Mis amados hermanos, tiene años que no como un higo. Mi tía tenía un árbol de higo. Y cuando uno llegaba y veía el higo, era una frutita que se ponía como morada. Pero era tan delicioso, ¿verdad? Y ahora que uno lo piensa, me agarró el sentimiento por recordar. Ahora que uno lo piensa, qué hermoso árbol. Vivimos ahí por años y yo me recuerdo que llegaba el tiempo en el que uno iba caminando en la calle porque estaba en la calle y el árbol estaba lleno de higos, ¿verdad? Y cualquiera que pasaba, que tenía hambre, agarraba el higo y podía comer y el fruto era delicioso. La higuera en Mateo capítulo 21 versículo 9 es una de las acciones simbólicas más fuertes de Jesús. Mire, no simplemente es un milagro extraño, ¿verdad? De que se secara, sino que es una enseñanza sobre la apariencia espiritual sin fruto. Mis amados hermanos, la higuera representa al pueblo de Israel y la falta de fruto habla del estado espiritual del pueblo. La higuera representa a Israel y la falta de fruto era el estado espiritual del pueblo. Las hojas, mis amados hermanos, daban la impresión de fruto, pero no había nada. Jesús se acercó, no encontró nada y dijo que se seque. Y Jesús habló bastantes veces acerca del fruto. En Juan capítulo 15 habla de la importancia de estar unidos a la vid. Porque el que permanece en la vid va a dar fruto y fruto. Versículo 8 de capítulo 15 dice, en esto es glorificado mi Padre. Juan 15, 8. En que llevéis mucho fruto. ¿Quiere glorificar al Señor? Ya no. Los agarré desprevenidos, ¿verdad? A ver, ¿quieren glorificar al Señor? Tenemos que llevar fruto. Hermanos, el capítulo 15 del libro de Juan habla acerca de la parábola de la vid y dice el Señor que separados de Él nada podemos hacer. Es interesante, ¿no? Lo que hace Jesús en su entrada triunfal, lo que sucede cuando Jesús llega y entra a la ciudad de Jerusalén, lo primero que hace. Ya voy a terminar, hermano, ya me lo acabo. Mire, estaba yo viendo algo. Como último punto, me gustaría reflexionar en una cosa más. Me gustaría reflexionar sobre una ceguera, pero no la ceguera de los enfermos que vinieron a buscar a Jesús, sino de la ceguera del pueblo. Mire, al principio de esta predicación hablamos de cómo es que Jesús fue recibido, ¿verdad que sí?
alegría, gritaban Hosana con palmas en las manos. Pero me gustaría que pudiéramos ver algunos detalles. Mire, me gustaría que viéramos cómo es que, aunque la multitud clamaba Hosana, porque la multitud, ¿cuántos eran? Dijimos. ¿Y cuántos clamaban Hosana? Muchos, la multitud, ¿verdad? Aunque la multitud clamaba Hosana, aunque la multitud decía, sálvanos, auxílianos, te necesitamos. ¿Sabe? En realidad muchos de ellos no sabían lo que estaban diciendo. Mire, hay experimentos que han hecho, experimentos científicos del comportamiento de las personas. Y hay un lugar donde llega una persona y se sienta, ¿verdad? Y ya había ahí sentado un grupo de personas y sonaba un ruido. ¡Tit! Y cuando sonaba el ruido, todas las otras personas se levantaban. Y él se quedaba ahí sentado y se sentaban. Y el ruido, ¡tit! Y se levantaban. Y se quedaba sentado así como, ¿por qué se levantan? Pero ¿qué creen que terminó haciendo el que escuchaba el ruido? Se levantaba con todos los demás, ¿no? ¿A dónde va? ¿Cómo decía el dicho? ¿A dónde va Juan? ¿A dónde va Chente? ¿A dónde va toda la gente? Sí, cierto. Y al final se fueron todos y quedó solamente el que había llegado solo. Y llegaron nuevas personas que no sabían. Y cuando sonaba el ruido, ¿qué hacían? Se paraban. Y cuando dejaba de sonar, se sentaban. Nadie sabe, hasta el día de hoy, yo creo que ellos ni siquiera supieron qué es lo que estaban haciendo. O sea, y me llama la atención porque en el libro de Juan capítulo 12, también está hablando acerca de la entrada triunfal. ¿Se recuerda que le dije que están los 4 evangelios? En Juan capítulo 12 también nos está hablando de la entrada triunfal. Capítulo 12, versículo 37, me gustaría que prestara atención a este versículo. Fíjese, dice el versículo 37 de Juan capítulo 12. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? ¿No creían en él? A pesar, mis amados, de haber hecho tantas señales, ¿qué decimos nosotros? Si yo viera que alguien se levanta del cáncer, yo voy a creer en Dios. Los hemos visto. Los hemos visto, mis amados hermanos. Milagros, prodigios, y aún así, muchos de ellos no creían en él. Y yo considero que ahí estaba el problema. Muchas veces, como lo estábamos diciendo, buscamos las señales de Dios. Muchas veces buscamos la añadidura, la provisión. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, aunque veamos señales, aunque la familia se sane, aunque experimentemos la provisión, aunque logremos que se calme la situación difícil que tenemos, si nuestro centro no es Cristo, al final no sirve de nada. Mis amados hermanos, me llama la atención que ellos vieron lo que Jesús hacía y aún así no creyeron en él. Pero ¿sabe qué está aún más tremendo? ¿Saben qué está aún más tremendo? Versículo 43. Acompáñenme. Ahí mismo, Juan 12:43. Dice, entre los principales. A ver, leámoslo lento, ¿verdad? Para que juntos lo sintamos. Entre los principales. Está hablando entre las personas principales del pueblo, entre los importantes. Dice, también creyeron en él. ¿Creyeron en él? ¿Sí o no? Pero por miedo a los fariseos no lo confesaban para no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Creyeron en él o no creyeron en él? ¿Y quiénes? Los principales, las autoridades. Pero ¿sabe qué preferían? Quedar bien con las personas. Hermanos, había una evidente corrupción en el templo. ¿Y quiénes estaban a cargo del templo? ¿Los comerciantes?
Los cambistas, ¿quiénes estaban a cargo del templo? Los fariseos. ¿Creen ustedes que ellos no sabían lo que estaba pasando? Mire, los líderes religiosos, los fariseos, ellos habían permitido que el pecado entrara a la casa del Señor. Recuérdenlo, Jesús dijo, convirtieron la casa del Señor en cueva de ladrones. Hay una persona que me llama mucho la atención. Esto está en Juan 3:2. Es Nicodemo, ¿verdad? ¿Usted recuerda este versículo bíblico que yo creo que es uno de los versículos más hermosos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? Juan 3:16. ¿A quién creen que le estaba hablando Jesús? A Nicodemo. Tuvo una larga charla con Nicodemo y le suelta esa verdad poderosa. Le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero usted sabe cómo había llegado Nicodemo, ¿no? En la noche. ¿Para qué? ¿Para que no lo vieran? No, llegó en la noche. Y me llama la atención porque en Juan capítulo 3, versículo 2, fíjense lo que le dice Nicodemo al Señor. Le dice, nosotros sabemos que vienes de Dios. Espérese. ¿Quiénes sabían que Jesús venía de Dios? Nicodemo era un fariseo. Y no era cualquier fariseo. Era importante. Y llega así con vergüenza con Jesús. Y lo primero que le dice es, nosotros sabemos. Hermanos, los fariseos sabían que Jesús venía de Dios. Dice, porque solo alguien que viene de Dios hace las señales que tú haces. Mis amados hermanos, el día de hoy me gustaría que pudiéramos reflexionar. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con los hermanos de la iglesia? ¿Con el pastor? ¿Con los líderes? ¿Con la familia? ¿Cuántas veces escuchamos el llamado que hace nuestro pastor? ¿Cuántas veces no necesitamos arrepentirnos? Pero nos da vergüenza. ¿Cómo va a pasar JD? Porque hablaron de que aquellos que hayan estado mal esta semana, que pasen al altar. Y JD no pasa. Porque yo debo de estar orando por... ¿Me entiende? Mire, podríamos con toda confianza venir delante del Señor. Podríamos encarnar esas palabras que el pueblo estaba diciendo cuando Jesús estaba entrando a la ciudad. El pueblo decía, Hosana al hijo de David. El pueblo le decía, ten misericordia de nosotros. El pueblo le decía, sálvanos, Señor. Mis hermanos, hoy conmemoramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero me gustaría que tomemos un segundo para reflexionar en eso. Parte de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Me gustaría que se imaginara algo. Jesús va a entrar a la ciudad, a Jerusalén. Pero justo antes de entrar se detiene y ve a la ciudad. Eso está en Lucas 19, 41 y 42. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Justo antes de entrar el Señor a la ciudad, lloró por la ciudad. Lloró por el pueblo. Y Jesús expresa palabras y le dice, oh, si tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. ¿Sabe qué dijo? Jerusalén, si te hubieras dado cuenta de quién te visitaba el día de hoy. Si te hubieras dado cuenta que en medio de ti estaba el Salvador. Si te hubieras dado cuenta que en medio de ti estaba el Mesías. Si te hubieras dado cuenta que en medio de ti tenías al Dios creador. Mis amados hermanos, Jesús el día de hoy está en medio de nosotros.
Cristo viene pronto. Su venida está cerca. Pero Jesús no va a venir en un burro. Va a venir en un caballo blanco. Y va a imponer su reino. Y yo me pregunto, ¿ya nos dimos cuenta que estamos a la puerta? ¿Que Jesús viene pronto? El pueblo en ese entonces decía Hosana, pero no sabían lo que estaban diciendo. Hoy nosotros podemos decir Hosana y realmente reconocerlo. Hoy podemos abrir nuestra vida al Rey de Reyes, que trae salvación. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar. El Señor está a la puerta. El Señor está en medio de nosotros. Y el pueblo clamaba y decía, Hosana. El pueblo decía, sálvanos ahora. El pueblo decía, ayúdanos. Auxílianos, Señor, te necesitamos. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy necesitamos al Señor? Que el Señor nos auxilie, que nos liberte, que abra nuestros ojos espirituales que se habían cerrado. Que nos levante de la parálisis que nos impide caminar. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos que el Señor haga un milagro en nuestra vida, que nos salve? El día de hoy, mis amados hermanos, el altar está abierto para que podamos decir, Señor, sálvanos. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Te necesitamos, Señor.